Hermanos, en nuestra vida, porque la gloria de Dios es necesaria, porque es la que nos sustenta, la que nos va a ayudar a que nosotros podamos crecer, nos desarrollemos. Y quiero que me acompañes a ver ahí en Isaías 40, del 3 al 5. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ahí nos damos cuenta, ¿verdad? Que ahí, para que la gloria de Jehová se manifieste, hay que hacer lo que dice ahí Isaías 43 y 4, ¿verdad? Ya lo vamos a ver más a profundidad, pero ¿sabías tú que el libro de Isaías cuántos capítulos tiene? 66. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. Y cuando vemos de esos primeros 39 capítulos de Isaías, nos habla del juicio. Y eso nosotros lo podemos comparar con los 39 libros del Antiguo Testamento. Y los siguientes 27 capítulos de Isaías, que inician cabal en el 40, nos hablan de las bendiciones y de la gracia de Dios derramada sobre su pueblo. Y eso, como te decía, lo podemos comparar con el Nuevo Testamento. Y cuando vemos acá en el capítulo 40 de Isaías, comienza hablándonos de consuelo para el pueblo de Dios. Y nos enseña cómo se puede manifestar la gloria de Dios. Porque este año debemos nosotros de anhelar, este 2026, que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, ¿verdad? No solo verla, sino que sea manifiesta en nuestra vida. Y en el capítulo 40 nos dice cómo, nos enseña cómo puede manifestarse la gloria de Dios en su pueblo. Y este es un texto profético. ¿Por qué? Porque dice ahí en el 3, voz que clama en el desierto. Estaba profetizando de cómo Juan el Bautista prepararía el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hablamos de la gloria de Dios, ¿qué entendemos por la gloria de Dios? Se refiere a la manifestación o revelación de la majestuosidad, la grandeza y la perfección de Dios. Por eso te decía yo que debemos de anhelar que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida durante todo el año, no solo en ciertas etapas, no. Nosotros debemos de procurar eso, de que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Y como te decía, en el capítulo ahí 40 nos dice o nos da instrucciones cómo se manifestará o cómo se manifiesta la gloria de Jehová en su iglesia, en su pueblo. Mira, la gloria de Jehová es considerada como la máxima expresión del esplendor divino de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que debemos de anhelar que la gloria de Jehová, la gloria de Dios, esté en nuestras vidas. Pero para eso, mira, uno puede decir, si yo lo anhelo, podemos decir amén, gritarlo, y está bien declararlo. Pero ¿qué vamos a hacer para que eso se manifieste en nuestra vida? ¿Verdad? Porque ya Dios ahí nos dice cómo, ¿verdad? Ahí le está diciendo al pueblo cómo es que la gloria de Jehová, cómo es que la gloria de Él se va a manifestar en nuestras vidas. Y como tú estás interesado en eso, nosotros debemos de analizar nuestra vida a raíz de la palabra. Tú sabes que cuando el Señor nos habla a través de su palabra escrita, nos da instrucciones.
¿verdad? Y ahora este año que nosotros estamos comenzando, porque todavía estamos comenzando, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 11, ¿verdad? Estamos empezando, estamos en el día 11 del 2026. Y nosotros necesitamos que esa gloria de Dios nos acompañe siempre. Que donde quiera, mira, lo que hagamos, los jóvenes que hoy que van a empezar a estudiar, que ya esta próxima semana inician unos, el próximo mes inician el resto, pero debemos de anhelar que esa gloria vaya con nosotros donde quiera que nosotros andemos. Pero no solo se trata de decirle al Señor, sígueme, no. Nosotros debemos de provocar que la gloria de Dios descienda sobre nuestra vida. Pero lo que hemos leído nos muestra qué es lo que necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Ahora mira ahí, ponme ahí lo siguiente. Regresa ahí donde estábamos, ahí estaba la pregunta. ¿Qué necesitamos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida? Y esa es una pregunta. Vamos a ir viendo ahí estos puntos que nos dice Isaías 40. Primero, ahora sí pónmelo ahí, necesitamos reconocer que los únicos que podemos decidir arreglar nuestra vida somos nosotros mismos. Porque la palabra lo dice ahí en Isaías 43. Mira qué es lo que dice ahí. Pónmelo ahí. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Pero mira qué es lo que dice ahí en lo verde, que está resaltado. Enderezad calzada ¿en qué? En la soledad a nuestro Dios. Este versículo dice que debe de ser en la soledad donde nosotros debemos de enderezar calzada. Por mucho que alguien, mira, yo sé que de repente a veces a uno como si le dan ganas de decir voy a hacer algo para que cambie esta persona. Pero quien puede nada más tomar esa decisión es la misma persona para cambiar su estilo de vida o su vida. Ninguno de nosotros podemos forzar a alguien o hacer ciertas cosas para que la vida de una persona cambie, para que la vida de una persona se enderece, ¿verdad? Nadie puede hacer algo para que el estilo de vida de una persona cambie. Y este año nuevo, la decisión de arreglar nuestra vida es personal. Porque sabes que en la soledad se prepara el corazón para el Señor. Lo que te estoy dando a entender que esta es una decisión personal. Tú quieres que la gloria de Dios esté en tu vida en este año, eso es personal. Dios nos da ahí las instrucciones de cómo podemos empezar a ver que la gloria de Dios se manifiesta en mi vida, enderezando mi calzada, enderezando mi corazón. ¿Y cómo lo voy a lograr? A solas con el Señor. No es de que alguien, el más ungido, venga y ponga las manos sobre ti y entonces automáticamente vas a cambiar y mira, el Espíritu Santo se derrama cuando alguien pone las manos sobre ti. Pero siempre hemos hablado, acá lo podemos recibir, pero ¿qué hacemos cuando salimos allá afuera? Acá podemos recibir la presencia del Señor. Y la presencia del Señor, te digo algo, lo que hace es enderezar nuestra vida, arreglar todo lo que esté malo, pero depende de mí. Porque venir acá a la iglesia es lo mejor que nosotros podemos hacer, porque aquí el Señor nos habla así como estos temas. Pero ¿qué sucede cuando nosotros nos vamos? ¿Solo acá buscamos la presencia del Señor o también en nuestras casas, también en nuestro trabajo, también donde estudiamos? Porque eso tiene que ver. Mira, ¿cuánto tiempo vienes tú a la iglesia a la semana? Vienes 3 horas. Lo más que vienen son 3 horas. Y si tú vienes el día lunes, ponle ahí el horario, pero
¿cuántas horas pasas tú en tu casa? ¿Cuántas horas pasas tú en tu trabajo? Y es ahí donde nadie te ve, porque aquí todos nos estamos viendo. Aquí miramos así con un ojo cerrado y con otro abierto quién está orando y quién no. Pero en nuestros hogares, en nuestra soledad, en nuestra intimidad, nosotros buscamos eso porque a eso se está refiriendo. Por ejemplo, mire, cada uno de nosotros conocemos nuestra amargura, cómo está nuestro corazón y qué necesitamos para cambiar. Por ejemplo, poniendo de ejemplo la amargura en alegría, que sería lo contrario. Por eso dice Proverbios 14:10. Mira qué es lo que dice. Cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Yo no puedo saber qué es lo que hay dentro de tu corazón, pero tú mismo sí sabes qué es lo que hay dentro de tu corazón. Por eso dice ahí el proverbista, cada corazón conoce su propia amargura. Puede ser tristeza, puede ser melancolía, qué sé yo, qué es lo que hay dentro de tu corazón. Por eso es que nadie más puede. Y en Isaías 40 nos damos cuenta que dice cada uno en su intimidad. Cada uno debe de analizar su corazón. Y mira que es un buen inicio de año para que nosotros analicemos nuestro corazón. Porque si analizamos cómo estuvo el año pasado, el 2025 en nuestra vida, tal vez estuviste bien, tal vez no estuviste tan bien, pero algo que sí debemos de anhelar, que este año sea mejor que el 2025. Y eso se logra teniendo la gloria del Señor en nuestra vida. Que el Señor, la gloria del Señor esté en cada uno de nosotros. Como siguiente punto, debemos de salir del valle espiritual en el que posiblemente hayamos caído. Porque dice ahí Isaías 44, dice, todo valle, ¿qué dice? Sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. El versículo dice, todo valle sea alzado. Y un valle es un terreno que está más bajo que lo que está a su alrededor. Eso se le llama una depresión del terreno. Y esas palabras posiblemente pueden describir nuestra vida espiritual en este 2025. Porque a lo mejor bajamos nuestra comunión con Dios en este 2025. Nuestra espiritualidad tal vez está deprimida, porque ahí habla de un valle. Yo te he dicho siempre que los valles no son hechos para los hijos de Dios, porque dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, habla del valle de los huesos secos. Y los valles es una planicie. Y nosotros no somos hechos para andar en lo plano, nosotros somos hechos para andar en las alturas. Por eso es que ahí dice, sea alzado, que los valles sean alzados. Yo no sé si durante este 2025 tú a lo mejor estuviste dentro de un valle, pero que el Señor nos dice que ese valle este año sea alzado. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios esté en nuestra vida. No podemos pretender que la gloria de Dios esté en nuestra vida y nosotros igual. Que nuestra vida espiritual siga igual. Y mira, en este 2026 ponme ahí lo siguiente. Debemos de alzar todo aquello de nuestra vida espiritual que ha caído en un valle. Yo puse unos ejemplos ahí. Ponme ahí el primero. Debemos salir del valle de una vida sin oración. ¿Cuántos en este año a lo mejor ya no oraron?
Ya no oraron de la misma manera, tal vez. Mira, lo que suele suceder a veces en el ser humano, y así somos a veces, que empezamos bien y de repente, ¡fum!, nos metemos en el valle. Vamos subiendo al monte, pero de repente, ¡fum!, nos venimos para abajo y ahí nos quedamos en el valle. Por eso es que dice que los valles sean alzados, que salgamos de ese valle. ¿Y cuántos este año a lo mejor dejamos una vida tuvimos una vida, en este 2025, en el cual perdimos ese hábito de la oración? Tal vez ya no orábamos. Tal vez a un principio orábamos hasta por los alimentos, de ahí ahora ya ni por los alimentos oramos. Otro punto es de un valle que debemos de salir, es el valle de la falta de la lectura bíblica. ¿Sabes qué? Nosotros debemos de aprender a tener ese hábito de la lectura de la palabra del Señor, porque dice que la palabra que es alimento. Y en lo físico, yo creo que este 2025 comimos hasta de más, hermano. Pero de la palabra, tal vez nos metimos en ese valle donde ya no leíamos la palabra. Otro punto es, debemos salir del valle de no congregarnos en la iglesia, porque a lo mejor en este año menguaste en tu asistencia a la iglesia. Y por eso es que se convierte en un valle. Mira, lo tremendo de un valle, recordándonos de Abraham y de su sobrino Lot, donde dice que se separan. Abraham le da la opción a su sobrino de que él elija hacia dónde irse. Pero que le dice, si tú agarras para allá, yo voy a agarrar para allá. Si tú agarras para allá, yo agarro para allá. Pero debemos de agarrar rumbos diferentes, porque ya no podemos estar juntos, porque hay mucho pleito por nuestro ganado, entre nuestros pastores hay problemas. Pero él le dice a Lot, escoge tú. ¿Y qué es lo que mira Lot? Vio un valle, vio la llanura, quedó plano. Es más, dice que eso llegaba hasta el borde de un río. Y él dijo, ala, esto está de lo más sabroso, porque así somos. Cuando hemos empezado a bajar de la montaña, de donde estábamos, y empezamos a bajar, nos gusta más la comodidad. Es que qué aburrido leer la Biblia, mejor miro el Facebook. Mejor miro el Instagram, mejor me pongo a ver videos en lugar de leer la palabra. Y claro, en ese tiempo no había Facebook, no había redes sociales, ni celulares existían. Pero ¿qué dijo Lot? Esto se mira mejor. Pero él en ningún momento se dio cuenta que ese valle lo llevaba hasta Sodoma y Gomorra, donde perdió a su esposa, perdió a sus amigos. Ese lugar fue destruido. ¿Y qué sucedió al finalizar? Mira, fue tremendo eso, porque al final perdieron todo lo espiritual por irse a acomodar a ese valle. Yo no sé si tú me estás logrando entender lo que el Señor nos está queriendo decir hoy. Que no debemos de acomodarnos. De repente el 2025 fue así. Porque mira, ¿por qué crees tú que a veces uno le insta a la gente no deje de venir a la iglesia, no falte, no falte? ¿Sabes por qué? Porque mucha gente se puede acomodar. Allá después no querer venir mucho a la iglesia. Porque la gente se puede llegar a acomodar. Otro punto es, debemos de salir del valle de no orar en familia.
¿Cuántos oran con su familia? No por su familia, sino con su familia. Que llamen a su casa, porque muchos lo hemos dejado de hacer. De repente lo empezamos a hacer y después, ay, no, qué aburrido. No, es que yo tengo que hacer, es que yo esto, que lo otro. O simplemente ya no queremos. Hemos dejado a un lado los altares familiares. Y de ahí, de último, ponme ese último valle. Debemos de salir del valle de la falta de adoración a nuestro Dios. ¿Quiénes faltaron este 2025 a los lunes de adoración? Yo sé que no me van a levantar la mano, ¿no? Pero muchas veces nos metemos a esos valles y estamos viendo qué es lo que debemos de hacer para traer la gloria de Dios a nuestra vida. Por eso es que en este 2026 la instrucción del Señor es alzar todo aquello de nuestra vida espiritual que ha caído en un valle. ¿Qué es lo que? Aquí es donde nosotros debemos de analizar nuestra vida. ¿En qué área? Y aquí te pongo un ejemplo, pero pueden haber muchos más. ¿En qué valle hemos caído? ¿En qué valle estamos? ¿En qué valle nos metimos en este 2025? Pero este 2025 dice ahí que todo lo caído en un valle debe de ser alzado. ¿Qué quiere decir ser alzado? Volver a empezar a hacerlo de nuevo. No dejar de hacerlo, sino que empezar a hacerlo de nuevo. Amén. Mira, el tercer punto es, tenemos que bajar del monte de la soberbia y del collado de la autosuficiencia. Dice Isaías 44, ahora leamos esto. Ya leímos todo valle sea alzado, pero ahora dice, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Ya vamos a ver eso. Pero el versículo nos está diciendo acá que debe de bajarse todo monte y collado. Debemos de entender algo, que la gloria de Dios definitivamente se va a manifestar en nuestra vida si nuestro corazón no está elevado, si nuestro corazón no se ha llenado de orgullo, de autosuficiencia. Porque mira, yo no sé, tal vez no lo hemos logrado entender, pero por ejemplo, volviendo a lo que veíamos antes, el dejar de venir a adorar al Señor los días lunes. ¿Quiénes necesitan adorar a Dios? Ay, Dios, nadie. Pero ¿por qué no todos venimos? Si realmente lo necesitamos. Cuando usted tiene necesidad, hay algo aquí de hambre, ¿verdad? Hay algo aquí que se lo dice o no. ¿Y qué tiene que hacer? Comer, si no, ¿qué? Miren, hermano, si usted nunca ha visto un diabético con hambre, ay, Dios, no ha visto nada entonces, hermano. En serio. Porque una persona diabética cuando tiene hambre y el azúcar se le está bajando, se pone de un humor así. Si uno se pone enojado, nervioso, agitado, porque tiene que comer, le da una ansia desesperada por comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo, el organismo lo está pidiendo. Entonces, ¿es por qué? Porque se vuelve una necesidad. Pero cuando no hay necesidad, si por ejemplo, si yo le dijera a mi cuerpo, no me da necesidad de comer, le diría, no necesitas comer, hoy no comamos. Pero yo dependo del alimento o no. Todos dependemos del alimento. Entonces me convertiría en un autosuficiente, donde yo estaría subido en un monte, donde diría, no necesito.
Por eso les preguntaba quiénes necesitan adorar al Señor. Porque si hay necesidad, venimos. Así como cuando hay necesidad de comer, debemos de alimentarnos. ¿Tú tienes necesidad de venir a la iglesia o no? ¿Por qué? Porque hay culto. Porque si no, el pastor después lo está regañando a uno. Mira, hermano, el asunto es de que muchas veces nuestro corazón se eleva por la soberbia y la autosuficiencia, donde digo yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito ir a adorar, yo no necesito escuchar palabra, yo no necesito que Dios me hable. Y eso es un corazón autosuficiente. Por eso es que el Señor dice: bájese todo monte y collado. O sea, todo lo que esté alto, lo que esté altivo debe de ser bajado. Y no, mira, y por eso es que aquí que la palabra no se contradice, no está diciendo que el valle sea alzado y el monte sea bajado. No es una contradicción. Porque ¿qué dice antes? Todo valle sea alzado y bájese todo monte. Entonces, ¿qué? ¿Me subo o me bajo? ¿Qué? Por eso explicamos, ¿verdad?, que es un valle. Aquí lo tenemos que ver en el ámbito espiritual. El Señor no manifestará su gloria en nuestra vida si nuestro corazón está elevado por la soberbia y la autosuficiencia. Mira, si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida en el 2026, es necesario que bajemos nuestra soberbia y seamos humildes. Unos 2 amenes dicen, por lo menos ya van 2 que van bajándose de ahí. Los otros ni amén dicen, hermano. Mira, dejemos de ser autosuficientes y reconozcamos que necesitamos la ayuda del poder de Dios. Yo no sé si tú lo necesitas, hermano, pero todo el ser humano lo necesita. Pero lo que sucede, que aunque lo necesitemos, por eso te ponía el ejemplo de la comida. Si yo reconozco que tengo que comer, pero no quiero comer, le diría yo a la comida: no te necesito. Yo solo puedo sobrevivir. ¿Cuánto tiempo podría yo sobrevivir sin comer? Sin empezar a tener efectos en mi cuerpo. Es como que yo le dijera a Dios: no, hoy no te necesito. Hoy no necesito adorarte. Hoy no necesito escuchar tu palabra. Hoy no necesito servirte. Y ese es un corazón que se ha alzado porque no reconoce que necesita de Dios. Y a veces nosotros no lo vemos así. Mira, a veces nos esforzamos más por algo material, por hacer algo en el mundo, que por adorar y venir a buscar la presencia de Dios. Y recuerdas que a un principio te decía: ¿cuánto tiempo vienes tú a la iglesia? ¿Cuántos días vienes a la iglesia? Porque aunque son 3 horas, tal vez cada 2 días, cada 3 días, si tú vienes cada 8. Y por ahí leía un comentario que decía: ¿por qué insistimos en ocupar las 3 horas que le vamos a dar al Señor para hacer algo más? Para hacer algo que vale más la pena que buscar a Dios. Y te apuesto que a veces son cosas que ni siquiera valen la pena, hermano. Mira, muchas veces los seres humanos nos esforzamos tanto por lo material que al final, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Nada nos llevamos. Pero lo que sí sembramos en el reino, lo vamos a cosechar. Por eso que dice la Biblia: hacer tesoros ¿en dónde?
en el cielo. Porque lo del cielo es eterno. Lo que es de aquí de la tierra es pasajero, hermano. Así que debemos nosotros de analizar si realmente no vaya a ser que nosotros nos estemos creyendo autosuficientes. Por eso era que yo te contaba lo que me decía Pastora Nancy cuando yo no iba mucho a la iglesia. Cuando ella me decía, no puedo creer yo que no necesites de Dios. Ya te acomodaste que cada 8 días vas, que cada 15 días vas. Pero ¿qué era lo que había en mí? Una autosuficiencia, no una dependencia de Dios. Y mira qué es lo que dice Isaías 2:12. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será, ¿qué dice? Abatido. Eso es lo contrario de tener la gloria de Dios, hermano. Pero ¿a quiénes dice que le sucederá eso? Al soberbio, al altivo, al enaltecido. ¿Qué va a suceder? Será abatido. Y es que mira, ser humilde, yo siempre lo he dicho, no es que uno diga, ay, yo soy humilde. O esa es mi humilde opinión. Eso no es ser humilde, eso es al contrario, ser altivo. Porque aquel que es humilde no lo tiene que decir, sino que lo demuestra. Lo demuestra, mira, y no delante de los hombres, sino que delante de Dios. Cuando le dice, Señor, yo reconozco que necesito de ti. Me cuesta ir a tu casa, pero yo voy a ir porque necesito. Tú te has convertido en una necesidad para mí, no una opción. Porque si a Dios lo ponemos como una opción, siempre vamos a optar por hacer algo que no es Dios. Como decía hoy Pastora Nancy al iniciar, se convierte en un ídolo. Aquello que cambiamos por Dios. Si sabemos que hay que venir a adorar, si sabemos que hay que venir a aprender de la palabra y no lo hacemos, pudiendo hacerlo. Y mira, que pudiendo no es que no tenga nada que hacer, sino que dándole la prioridad a Él. Yo siempre he dicho, y la Biblia lo respalda, donde Jesús nunca llamó a aquellos que no tenían nada que hacer. A los desocupados no los llamó Él. Él llamó a aquellos que estaban trabajando, ocupados. O sea que no es válido delante del Señor decirle no puedo, no tengo tiempo. No es válido. Lo válido es que aunque esté ocupado, esté cansado, tenga algo más que hacer, si le doy el primer lugar a Él, eso es reconocer. Y eso es ser humilde uno delante del Señor. Y no es decirlo. Por eso les decía, no es decir, ay, yo soy humilde, no. Es hacerlo. Por ejemplo, venir a evangelizar los días sábados. ¿Quiénes tienen necesidad de evangelizar? Apenas. Pero si dijera, ustedes van a ser ricos, amén, gloria a Dios, quien vive, Cristo, se pondrían ahí, ¿verdad? Pero cuando es algo que yo tengo que hacer, es ahí donde nos cuesta. Es que el ganar almas debe de ser una necesidad para nosotros. El predicar debe de ser una necesidad, no una opción. Solo risitas se ven, pero bueno, yo espero que Dios esté hablando, que no sea yo. Cuarto punto. Debemos dejar nuestros caminos torcidos y volver al camino recto de Dios. Mira, muchos cristianos, hablando en general este año, tal vez han caminado por caminos torcidos, porque se han olvidado del Señor. Dice Jeremías, ahí está
y lo torcido se enderece, ¿verdad? Ahora sí ponme ahí Jeremías 3:21, dice: voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová, han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. Entonces, ¿qué es enderezar lo torcido cuando tú te has olvidado del Señor? Y mira, y no es decir, no, yo jamás me olvido del Señor, yo siempre le doy gracias, yo siempre, sí, pero te has olvidado de sus mandamientos. Mira, ¿qué son los mandamientos de Dios? ¿Ir a celebrar Navidad? No, ¿verdad? ¿Y celebrar Semana Santa porque ahora esperamos Semana Santa? No. Olvidarse de Jehová es olvidarse de sus mandamientos, de sus estatutos, de lo que Él nos ha dejado establecido como iglesia. No es decir, no, yo cada rato hablo, digo y le hablo al Señor, pero me cae mal el vecino. Yo sí amo al Señor, pero me acuerdo cuando fulano me hizo tal cosa y, no. Amo al Señor, pero cuando yo tenga tiempo le voy a servir. No, eso no, mira, eso es desviarnos, dice ahí. Porque han torcido su camino de Jehová, su Dios, se han olvidado. ¿Cuántos en este 2025 se olvidaron del Señor? Y es que nota algo ahí. Dice ahí, porque han torcido su camino. No dice que se salieron del camino, sino que ellos venían por el buen caminar y se desviaron. No se olvidaron que hay que caminar en un camino, pero ya no están haciendo lo que debemos de hacer cuando vamos en el camino de la verdad, sino que ellos ya agarraron por otro lado, donde dicen, yo voy a hacer esto y esto y esto. Pero yo amo al Señor. Y mira, algunos a lo mejor han querido vivir como si Dios no estuviera en su vida. Han querido vivir lejos de Dios, creyendo que tal vez haciendo lo que ellos quieren están bien. ¿Por qué? Porque nunca se han olvidado de Dios. Y es ahí donde siempre hay un dicho que dice, ¿verdad? Que bueno, está en la Biblia, dice que los demonios, ¿qué dicen? Los demonios oyen la voz del Señor y dice que tiemblan. ¿Sabes que alguien que conoce bien a Dios son los demonios? Alguien que conoce bien a Dios es Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero dice que escuchan su nombre y tiemblan. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque no solo con decirle al Señor, te amo, te amo, te amo, decirlo. Y no digo no se lo digas, sino que, mira, es como que yo le dijera a mi esposa, te amo, mi amor, te amo, eres la única, aunque sí es la única, ¿verdad? Que eres la más bella, porque sí es la más bella. Pero que yo ni siquiera le diera para que se comprara su ropa, para que a lo mejor ella deseara comerse algo, qué sé yo, o tan siquiera nunca le invitara a comer a algún lugar. Como que yo le dijera, mira, vamos a vivir juntos, pero con un te amo en la mañana vas a desayunar. Y un te quiero a mediodía vas a almorzar con el te quiero. Y en la cena con un gran abrazo.
No, ella necesita dinero para desayunar, almorzar y cenar. Y yo les he dicho, quienes tienen colochos saben que mantener esos colochos sale caro, hermano. No es lo mismo tener pelo. Yo por eso mejor me rapé. Porque en serio, tener 3 colochos. ¿Cuánto de shampoo se gasta un colocho, hermano? ¿Qué tratamiento para esto? ¿Qué crema de no sé qué no sé? Y lo peor que a cada rato, mira, ahí hay que comprar shampoo. Mira que ya no tengo crema. Mira que yo, ay Dios mío, Dios. Y 3. Pero ni modo, como los amo, ¿qué tengo que darles? Tú amas a Dios. ¿Qué le das tú a Dios? ¿Qué le das tú a Él para decirle te amo? No, yo solo se lo digo. No, ¿qué le das tú a Dios? Por lo menos, ¿sabes qué es lo que deberíamos darle nosotros a Él? Es nuestro tiempo. Y tiempo, como siempre hemos dicho, tiempo de calidad. Porque darle tiempo a Dios no es solo orar. Darle tiempo a Dios no solo es leer la palabra, no solo orar por los alimentos. Darle tiempo a Dios es trabajar para su reino. Mira, si realmente nosotros amamos a Dios, ¿qué estamos dispuestos a dar por amor? Porque Él ya lo dio, ¿o no? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahora, ¿tú qué le vas a dar a Dios porque lo amas? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a dar a Él? Lo tremendo es que a veces ni cuenta nos damos cuando nuestro camino ya se torció, porque la mente religiosa dice lo que estoy haciendo está bien, y esa es la mente religiosa. Pero lo tremendo es que al final, ¿qué es lo que termina haciendo Dios? También se olvida de ellos. También se olvida de nosotros. ¿Tú crees que Dios se va a olvidar de ti? Santo Dios, ¿quién le pegaron? ¿Tú crees que Dios se olvida de ti, iglesia? Nunca. Dice Jeremías 3:22. Convertidos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida este año, tenemos que volver de corazón al camino de Dios. Y eso quiere decir enderezar vuestros caminos, volvernos a Dios como a un principio. Mira, hermano, uno como pastor ve el iniciar de todas las personas que vienen a la iglesia. Cuando empiezan a venir, cuando se convierten, empiezan con aquel ánimo, pero después empiezan con aquel deseo de servir, no faltan a ningún servicio, vienen a adorar, vienen a evangelizar, hacen su grupo de vida, pero ya con el tiempo se empiezan a desviar. ¿Por qué? Porque ya empiezan a enfriarse. Y te digo que uno como pastor lo ve, porque uno, no creas que uno no se da cuenta, uno no pone la mirada en la gente, cuando uno ve que la gente ya va para abajo, menguando, que hasta se vienen a dormir a la iglesia, hermano. Pero ¿qué dice ahí Jeremías? Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. ¿Y qué era lo que le decía al pueblo? Aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. El Señor quiere sanarte. No esperes a más. Debemos devolvernos a Él. Y volverse a Él. Por eso cuando el Señor le decía, yo conozco todo de ti, le decía a las iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis.
Pero le decía uno, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Primer amor. Y después le decía, por lo tanto, vuelve a hacer las primeras obras. Mira cómo una iglesia se puede olvidar de hacer lo primero, de hacer esas primeras obras. Mira, yo a veces no entendía eso cuando nuestro apóstol decía, hay quienes aman más su privilegio que a Dios. Y eso está mal, porque Dios no nos llamó a amar un privilegio, sino que amarlo a Él. Porque ¿qué era prácticamente lo que le decía a la iglesia en Apocalipsis? Ustedes aman todo lo que hacen, pero se han olvidado de amarme a mí. Porque venir solo cuando uno tiene privilegio, ¿será que es amar a Dios? Es amar solo el privilegio, no es amar a Dios. Y es ahí donde nuestro camino se empezó a torcer. Por eso el Señor le decía, empieza a hacer las primeras obras. Y es empezar a hacer como nosotros iniciamos en la obra del Señor. Cuando venimos a sus pies, el Señor nos toma en cuenta para empezar a servir, y era lo primero. Queríamos estar temprano en cada servicio, y nos tocara, no nos tocara que servir, aquí estábamos temprano. Pero ya cuando nos empezamos a enfriar, cuando nos empezamos a torcer, ya no es lo mismo, ya no es la misma emoción. Por eso decía, vuelve a tu primer amor. Vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a enderezar, conviértete, vuelve. Deja las rebeliones. Volvámonos al camino de Él. Y eso es enderezar nuestro camino. Por eso te aclaraba desde un principio que no es dejar a Dios, porque podemos estar creyendo en Dios, sirviéndole a Dios, pero nuestro camino se puede haber torcido cuando ya no hacemos las primeras obras, cuando ya no sentimos aquella pasión por servirle al Señor, cuando ya no sentimos la necesidad de venir a la casa del Señor, sino cuando Dios se convierte en una opción. Hoy voy, mañana no voy, hoy quiero, después si quiero. No debe de ser así. Veamos este otro punto. Tenemos que quitar los obstáculos del camino. Isaías 44, otra vez pónmelo ahí. Dice que todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece. De ahí dice, y lo áspero se allane. Allanar es como aplanar, como limpiar. Entonces, si queremos que la gloria del Señor se manifieste en nosotros, tenemos que quitar todo aquello que obstaculiza el mover de Dios en nuestra vida. Por eso es que allanar significa quitar los obstáculos del camino. Todo aquello que está obstaculizando tu caminar en el Señor debe de ser quitado. ¿Tú quieres que la gloria de Dios esté en tu vida? Debemos de quitar muchos obstáculos. Mira yo puse unos obstáculos ahí. Ponme ahí el obstáculo de la incredulidad. Ponme ahí lo siguiente. Mateo 13:54 en adelante dice, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó ahí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban. No es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María su madre y a sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas.
Todas sus hermanas viven aquí mismo, entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas esas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta recibe honra en todas partes, menos en su propio pueblo y entre su propia familia. Por lo tanto, hizo solo unos pocos milagros ahí, debido a ¿qué dice? A la incredulidad de ellos. ¿Sabes tú que la incredulidad es un gran obstáculo en la vida de un creyente? Y muchos padecen de incredulidad. No creen que Dios puede hacer un milagro. ¿Por qué dice ahí que Dios no se que Cristo llegó ahí, pero no dice que no haya hecho milagros, sino que hizo pocos milagros? ¿Por qué? Porque había mucha gente incrédula. ¿Por qué no creían? ¿Por qué ellos tenían incredulidad? ¿Por qué? Porque miraban, si este es el hijo de un carpintero, y no sabemos quién es su mamá, es María. Y dicen que su papá es José, porque ahí entra otro rollo, ¿ah? ¿Y cómo es que este dice que va a hacer milagros? Y empiezan a cuestionar al Hijo de Dios, a Cristo. Y algo que sin lugar a duda es un gran obstáculo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida, es la incredulidad. Yo te digo algo, Dios dijo, Dios lo hará. Por eso es que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y mira, y estos últimos meses el Señor nos ha estado hablando mucho acerca de la fe en el discipulado. Hemos logrado entender qué es la fe, qué no es la fe. ¿Qué es lo que debo de hacer si tengo fe? ¿Qué es lo que no debo de hacer si tengo fe? Y el Señor nos ha estado hablando. Porque algo que lamentablemente ataca mucho al pueblo de Dios es la incredulidad de que Dios puede obrar. Y mira cómo es eso, porque bendito Dios, aquí la mayoría diezma, le han creído a Dios. Pero hay quienes todavía tienen incredulidad en su corazón. ¿Por qué decirle a Dios, si te doy esto no me va a alcanzar? Si te doy a ti, ¿cómo me va a alcanzar para poder sostenerme? Y mira, decía yo, bueno, dice la palabra que si alguno está enfermo, ¿qué dice? Que llame para que los unjan con aceite. Cuando estés enfermo, llámanos. No te quedes, ¿y para qué le voy a hablar? Si es que el milagro no lo hace el pastor, no lo hace la pastora, quien lo hace es Cristo. Es como decir que dijera ahí, ¿qué es lo que decía la gente ahí? ¿Y este quién es? ¿Y cómo va a ser un milagro? ¿Y por qué? Es la incredulidad. Si la palabra de Dios dice llama, llama. Mira, hermanos, a veces hay personas que no vienen por estar enfermas, pero no nos dicen nada. Y hay otras personas que no vienen porque no pueden o no quieren, ¿verdad? Pero sinceramente, uno de esos grandes obstáculos que nosotros tenemos que vencer, de allanar nuestra tierra, nuestro corazón, de quitar obstáculos, es la incredulidad. ¿Tú crees que Dios te va a sostener a ti? Amén. Si te ha sostenido hasta el día de hoy, ¿o te estás muriendo de hambre? No, hermano. Hasta enfermos paramos de tanto comer a veces, ¿o no? Hasta enfermos paramos. Y a veces es que si no trabajo no como, eso es mentira. Porque hay quienes trabajan y no pueden comer.
tienen millones de dinero en el banco y no pueden comer. Eso no es cierto. Por eso venzamos ese obstáculo de la incredulidad. Otro obstáculo es en nuestro corazón. Dice ahí, bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, nuestro corazón pueden haber muchos obstáculos que deben de ser allanados, que deben de ser quitados, esos obstáculos, esos escombros en nuestro corazón. Nuestro corazón dice que ¿cómo debe de ser? Limpio, sin maldad, sin resentimiento, sin malos deseos, sin avaricia. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Es que la Biblia dice, ¿verdad?, que del corazón nace todo lo malo, ¿no? Los adulterios, las fornicaciones, las avaricias, las borracheras, los robos, todo viene del corazón. Por eso dice, bienaventurados los de limpio corazón. Tal vez nuestro corazón ha sido el obstáculo para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida. Porque Dios bendice ¿a quién? A los de limpio corazón. Por eso dice ahí bienaventurados. Dios bendice a aquellos de limpio corazón. Por eso es que, mira, siempre que vengas a la casa del Señor, te digo algo, que ¿sabes qué es lo que le debemos de decir? Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón. Porque de repente en la mañana te enojaste con alguien de tu familia, con alguien en el tráfico, con alguien, y ya viene uno con un corazón lleno de odio, de rencor. ¿Cómo te va a bendecir Dios así? Pero la Biblia dice que no importa cuántas veces el justo caiga, que todas esas el Señor la levanta. Pero ¿qué es lo que debe hacer? Reconocer. Decirle, Señor, limpia mi corazón. No, pero yo no pequé, no. Bueno, pídele al Señor que te limpie. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que esté limpio o qué? Que se limpie más. Si eso es bíblico. Que nos debemos de decirle al Señor, límpianos, límpianos. Quita de mí. Yo eso es algo que siempre procuro decirle al Señor cuando vengo a su casa. Límpiame, límpiame, limpia mi corazón, limpia mis pensamientos. Porque yo quiero que Dios me bendiga. Yo quiero ser un bienaventurado, 3 veces dichoso. ¿Y cómo lo voy a lograr? Cuando mi corazón esté limpio. Por eso debemos de pedirle al Señor que nos limpie. Otro obstáculo es, y ese es el último que vamos a ver, el obstáculo del maltrato a nuestra familia. Dice 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Para qué? Dice ahí. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Podría decir una mujer, entonces, yo puedo hacer lo que quiera con mi esposo, que mis oraciones siempre van a ser escuchadas. No es así. Si hay un maltrato, inclusive, miren cómo digo, maltrato, un trato malo de un padre hacia un hijo, el Señor no escucha mis oraciones tampoco. Si hay un maltrato de un hijo hacia su padre, tampoco Dios escucha las oraciones. Ahora, por eso estoy hablando del obstáculo del maltrato a nuestra familia. Porque a veces, mira, como padres a veces cometemos errores o no. Tratamos mal a nuestros hijos. Y a veces tratarlos mal es consentirlos en todo. No solo es tratarlos, no. Consentirlos es un maltrato también. ¿Por qué? ¿Por qué será que los hijos más pequeños tienen la fama de ser los más malcriados? A ver, ¿por qué?
Porque como uno ya está más viejo, ¿por qué creen que los abuelos recontraconsienten a los nietos? Porque ya están más grandes. Y cuando uno mira, decía esto de los hijos pequeños, porque cuando uno tiene el primer hijo, uno se forma una imagen en la cabeza de cómo va a tratar a su hijo. Yo no voy a dejar que mi hijo haga esto, y los tiene así. Pero como ya nace el pequeño, ay, mi cosita linda, que no, y los consienten. Y eso es tratarlos mal. No estoy diciendo que no les diga que los ame, pero consentirles sus malcriadeces está mal. Por eso es que a veces los hijos grandes dicen: mi mamá no me quiere. ¿Por qué? Porque solo consiente a mi hermano pequeño. Y a mí solo darme cinches, y porque el otro pequeñito hace berrinche, hasta a mí me terminan sonando. Porque eso también es un maltrato. Por eso es que uno ve a veces en los mercados, en los centros comerciales, haciendo berrinche a los niños, y la mamá como si no les dice nada. Y mira, yo siempre te he dicho, para corregir un hijo no se hace en público tampoco. Pero cuando un hijo está acostumbrado a que no puede hacer berrinche, ¿qué es lo que hace una mamá? Yo he sido testigo en esa camioneta que cargo. Mire, cuando los niños hacen berrinche aquí, la mamá, el abuelo, quien vaya ahí conmigo, los amenaza. Y ya se van. Y ya cuando vamos llegando donde los voy a dejar: mamá, ¿me perdonas? Porque ya saben que al entrar a la casa es seguro. Pero esos saqueos que los corrigen, que hay quienes les dicen: me las vas a pagar, y nunca les pagan nada. Solo los amenazan, y por eso los hijos hacen lo que quieren, porque la mamá, los papás solo amenazan y nunca corrigen. Hablemos ahora de los esposos. ¿Cuántas esposas tratan bien a sus esposos? Ay, vaya que dijo amén la pastora. No, en serio. Es que mira, a veces las mujeres dicen, ahí la Biblia dice que me debes de tratar como un vaso frágil. Porque yo soy, y es cierto, las mujeres genéticamente son más débiles que un hombre. Por eso es que las mujeres a veces son más chillonas que un hombre, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta ahí que dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Todos los vasos son frágiles o no? O sea, quiere decir que un hombre también es frágil. Un hombre un día le puede aguantar y aguantar a una mujer, pero un día se cansa un hombre y ahí se acabó todo. Y ahí se acabó todo. Porque a veces creen que uno de hombre no tiene su corazoncito, hermano. Uno también siente. En serio, por eso dice como a vaso más frágil. Un hombre puede aguantarle a una mujer. Si una mujer le pega a un hombre, el hombre va a aguantar. Pero un día se va a cansar. Un día se cansa. Mira, nuestro apóstol así le decía a una hermana: no sea así, trátelo bien, trátelo bien. Un día va a estar llorando porque la va a abandonar, porque él va a ver un día que ya no la va a aguantar. Porque a veces creen que uno de hombre tiene que aguantarlo todo, hermano. Pero uno de hombre también se cansa. ¿Y qué creen que pasó? Porque la hermana dice que llegaba del culto y hasta los platos llegaba a tirar. Porque ella quería que cuando ella llegara del culto el domingo estuvieran los trastos limpios, la casa barrida, trapeada y todo. Y entonces el esposo por eso ni siquiera a la iglesia llegaba y le decía: para hacer así, ¿para qué voy a ir?
si ahí sacan las fotos en la página, decía donde ella está llorando, tirada, y aquí venía a pegarme a mí. Y un día, ¿saben hasta qué llegó, hasta qué extremo? Y eso fue la gota que rebasó el vaso. Dice que agarró un poco de agua caliente y se la tiró al esposo. Y eso fue la gota que rebalsó el vaso. El esposo dijo, no más. Porque ¿qué iba a suceder si él le levantaba la mano a ella? Es que los derechos de la mujer, sí, pero todo lo que le hace una mujer a veces a un hombre, como si no cuenta, ¿verdad? Y creen que uno de hombre lo va a aguantar todo. Y hasta que ese día dijo el hermano, no más. Hay que se quede, ya mis hijas crecieron y todo, pum, y adiós. Y después apóstol se fue. Te lo dije. Por eso le decía, no vayas a venir llorando, porque ahí sí va llorando. Ahora un hombre, hermano, o sea, una mujer, ¿cómo debe tratar un hombre a una mujer? Todos los hombres dan opinión, es lo bueno. Mira, la Biblia dice que el hombre debe ser el proveedor de la casa. Y que un hombre debe mira, tratar bien a una mujer es que nuestra mujer esté sin preocupaciones, que se sienta segura, tranquila. Un hombre a una mujer le debe de dar seguridad, no inseguridad. Un hombre a una mujer le debe dar seguridad, debe de hacer que la esposa se sienta bien. Porque ¿a cuántas mujeres les gusta que les digan que son bonitas? No a todas. Ay, Dios mío, no sé qué está pasando aquí, Señor. O sea, que les gusta que les digan que son feas. Como dicen, ya están pa'l tigres. No. A todas las mujeres, hermanos, y mira, ¿cómo fue que la serpiente endulzó el oído de Eva? Hablándole, diciéndole cositas. Y cuando se la llevó hacia aparte. Por eso es que, mira, un hombre debe de saber tratar a una mujer, de tratarla con palabras suaves, delicadas, decirle lo bonita que está. Amén. Decirle que están bonitas, que son hermosas. Y de igual una mujer a un hombre. Yo le digo a Pastor Anísio, cuando tú no me digas que estoy bonito, que estoy hermoso, me voy a comprar al mercado, porque ahí sí, ¿qué va a llevar papito chulo? ¿Qué quiere? Que ahí hasta vuelvo a pasar por la misma venta para que me digan así. No, porque en mi casa me lo dicen. Pero a una mujer se le debe de enamorar, ¿o no? Yo hay algo que sí les confieso. La única flor que le he dado a pasar a Nancy ha sido una de isote, porque me gusta envuelta en huevo. Pero a las mujeres se les debe regalar flores. No es que nunca le haya regalado. Le he regalado flores, pero yo creo que lo tengo que hacer más seguido. Porque yo sé que a ella le gustan las flores. ¿Verdad? Entonces, debemos de tratar bien a nuestra pareja. No, mira, no ser ásperos con ella. Porque una mujer es como vaso más frágil. ¿Verdad? Por eso es que les decía, si nosotros enamoramos a nuestra esposa, va a venir alguien que sí la va a enamorar. Y la mujer, como le gusta que le digan cosas así, ay, mi esposo no me lo dice, pero por lo menos me lo escribe y me lo dice. Porque si tiene una red social, más de alguien le va a escribir. Y al ver una foto se la va a comentar, le va a poner qué bonita, qué guapa estás. Y como en la casa nunca se lo dicen, ay, va a ser.
y se va a terminar. Mira, es que es increíble. Porque ahí habla inclusive que nuestras oraciones por eso pueden tener un estorbo. Y estamos hablando de tener la gloria de Dios en nuestra casa, en nuestra familia. ¿Cómo se va a derramar la gloria de Dios en una casa donde hay maltratos? Donde nos miramos con indiferencia. Donde nos tiramos las cosas. Donde hay pleitos, divisiones, porque inclusive hasta divisiones hay dentro de la familia. Por eso, mira, iglesia, la manifestación más grande para el ser humano de la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la manifestación más grande, nuestro Señor. Y debemos de procurar siempre que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo esté en nuestra casa, esté en nuestro hogar, esté en nuestra familia y esté en nuestras vidas. ¿Qué dices si te pones sobre tus pies? Yo termino de predicar ya.